Manuel Ángel Gutiérrez presentaba anoche en la biblioteca de Pozoblanco su último libro de poemas, No es de papel el silencio de mi verso, editado por el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Pozoblanco. El acto fue iniciado por la concejala de Cultura, Rosario Rossi, que destacó del autor la gran humildad que le caracteriza, para dar paso a la presentación del autor y su obra por parte del escritor local Juan Bosco Castilla, quien destacaba algunos de los poemas del libro, entre ellos algunos dedicados a la familia del poeta y al paisaje de los Pedroches. Tanto del libro como del autor, creo que ellos son los encargados de hablar del autor. Yo creo que ya ver esta sala llena y ver la repercusión que ha tenido la presentación, yo creo que ya habla por sí solo, porque quería hablar de la parte que a mí me corresponde, que es el proceso de elaboración de este libro hasta llegar al día de hoy. Ha sido un proceso cargado de humildad, desde el día que llegó a presentar el proyecto, si había la posibilidad de publicarlo desde el ayuntamiento, hasta el día de hoy ha sido todo de la máxima humildad. Él ni siquiera veía, bueno, si puede ser la publicación. Cuando la comisión leyó aquellos versos, la comisión dijo, por supuesto, es un poemario que debe ser publicado desde el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Pozoblanco. Después, durante todo el proceso de impresión y hasta el día de hoy, el día que llegaron las invitaciones, ¿y yo qué hago con tantas invitaciones? Y quería venirse a poner sillas, me llama antes de ayer, para decirme, oye, ¿yo a qué hora me tengo que ir allí? ¿Habrá que preparar las sillas, los micros? Y digo, por favor, tranquilo, que tú eres como una estrella, tú llegas y está todo preparado ya para la presentación. Suena anecdótico, pero creo que habla del tipo de persona que es Manuel Ángel. Pues como él es, ha sido todo el proceso hasta llegar al día de hoy, ¿no? Manuel Ángel, el autor del libro que presentamos, es una persona especialmente sensible. Cualquiera que lo conozca lo sabe. Además, es una persona especialmente sensible con un oficio médico de urgencia más expuesto al contacto con la verdadera naturaleza del ser humano, en el que hay tanta esperanza como angustia. Trasladada a este mundo, el alma de Manuel Ángel se llena y se hiere con unos matices que a los demás nos están vedados. Manuel Ángel empatiza con el mundo de una manera especial y trata de plasmar por escrito la sensibilidad que le rebosa. Lo hace para hablar primero de sí mismo. El mundo es, antes que nada, el mismo como ser consciente de sí, que observa, que siente y que se hace preguntas a las que no encuentra contestación. A esa conciencia están dedicados muchos de los poemas de este libro, tal vez la mayoría, como No he olvidado, El sentido de la obra, Existencia, Pequeñas cosas, Quise, Tránsito, Lo que soy, Patria y Verdad y otros. En algunos poemas esa conciencia llega a ser muy profunda, metafísica incluso, como cuando en el poema No he olvidado se recuerda de dónde viene y a dónde va. En el viaje de la nada al infinito hay un minuto efímero que creemos eterno, según se lee en el poema Existencia, una eternidad breve que es la vida, ese instante que precede a los recuerdos y que el laberinto de los años difuminará en el silencio. El mundo es antes que nada el mismo, como ser consciente, pero también es la familia, esa otra parte de sí mismo. A la familia le dedica unos poemas esenciales. A su mujer, que ya no es otra persona que él mismo, que forma parte de él al cabo de tantos años, que parecen un suspiro, años que empezaron en el colegio, con besos clandestinos de tarde en desbandada, y acabaron siendo el remanso de paz que camina con él por los senderos y habita con él en la estancia. Su mujer es su compañera en ese ir y venir de la almohada al silencio, la de un pirata náufrago sediento de barco y besos. Dice el poeta, son tantos años ya, vinieron los niños, entre biberones y juegos, abrazados a nuestros sueños, niños mayores ya, pájaros que vuelan hacia sus propios firmamentos. A uno de esos pájaros, a su hija, le dedica entre otros 2 poemas fechados, me atrevo a pensar que como un regalo de cumpleaños. En el primero, cuando el poeta y padre recuerda la niñez de su hija y desea un futuro libre y hermoso, para ella lo hace en los siguientes términos literales. Pero quiero que este día, entre tu niñez y mi anhelo, se abra tu ala al aire, en este mar de silencio, y tu voz se eleve clara, sin cobardía ni miedo, y entre sus miles de veredas encuentres tu pájaro eterno.
En primer lugar, quiero daros las gracias a los asistentes por vuestra presencia, que yo interpreto más como un gesto de amistad que por la calidad o importancia que pueda tener este libro. Aunque algunos ya conocen esta afición mía, una afición bastante esporádica, por cierto, ya que se trata del segundo poemario después de 18 años, muchas personas siguen extrañándose de esta faceta mía, acostumbrado a ver en los médicos personas que se dedican solo a la pretensión de diagnosticar y curar. Lo que en muchas ocasiones no deja de ser cierto, en muchos colegas esto se aleja de la realidad. A pesar de ello, yo no tengo la suficiente osadía de llamarme poeta y sentarme en el grupo de los que, si bien la poesía no es el oficio que les da de comer, que eso ocurre muy pocas veces, sí constituye una actividad fundamental en sus vidas. La verdad que yo he escrito poemas con peor o mejor acierto desde que yo recuerdo, pero sin constancia ninguna, y no deja de ser un atrevimiento por mi parte el hecho de que me decida publicarlo, a lo que me anima mi mujer, que es mi mejor y muchas veces mi única lectora. Yo guardo carpetas, libretas, donde se acumulan poemas, retazos, proyectos de poemas en el papel añil de los años y los cajones del olvido. Incluso mi juventud primera, la de dentro, que es la de fuera, decía Machado, pertenecía a un pequeño grupo de poetas llamado Cegel, que daba a conocer sus poemas en el Rincón de la Poesía, un pequeño espacio que nos dedicaba a Rafael Carlos Padilla en su programa El Trompo, en la FM de Radio Córdoba. Eran los años 70 del siglo pasado. Pero la verdad sea dicha, ni soy un escritor prolífico ni un erudito lector de poesía. Mi currículum poético se resume a lo siguiente: un poemario titulado Paisajes en el viento, que también editó el excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco de 2001, siendo titular de la Concejalía de Cultura Serafín Pedraza, que está aquí presente. Además de pequeñas colaboraciones en alguna publicación, entre otras la que coordinó Francisco Nieva, que se llamaba Palabra Compartida, en la que por cierto también participa mi hijo Manuel Ángel. Alguna publicación aislada y algún pequeño certamen poético con variables resultados. Así se resume mi trayectoria poética. La temática de mis poemas es la habitual de toda poesía y del hombre en general. Dios, el tiempo, la vida, el amor, la esperanza, hechos, momentos, vivencias. El tiempo entendido como el que pasa y que de alguna forma queremos atesorar con palabras en algún desván de la memoria. Y el tiempo como el lugar donde hemos habitado, que es en definitiva nuestra patria. Porque nuestra patria somos nosotros mismos y las circunstancias y personas que nos han rodeado. Utilizo mucho el viento como figura literaria, haciendo alusión a caminos sin delimitar. Es lo que la mar de Machado es a la vida. Sobre la existencia o no de las musas o la inspiración hay muchas controversias. En mi caso os diré que hay momentos, sin claras señales lumínicas o acústicas identificables, en los que se me ocurre el inicio de un poema. Si logro atraparlo en el papel, a partir de ahí, y ya haciendo un ejercicio de construcción literaria, construyo el resto. Si dejo pasar ese momento, el poema se evapora. Cuando Rosa y yo llegamos por primera vez a esta zona, al Valle de los Pedroches, hace ya unos pocos de años, era verano, y nos encontramos un paisaje verde amarillento de hierba seca tostada al sol, por lo que la impresión no fue excesivamente poética. Con el devenir del tiempo y otras estaciones, este paisaje fue calando en mis sentidos hasta formar parte de mi piel. Esa variedad de verdes, amarillos, ocres, esas estrellas blancas de las aras, la roca de granito y la pizarra, el olivo y la majestuosa encina, esos pueblos que surgen como bruma en la dehesa. Estas gentes sencillas y amables se han ido convirtiendo en mi segunda patria. Cuando salimos de viaje a otras tierras y lugares no suele faltar el comentario, pues el paisaje de los Pedroches no tiene nada que envidiarle a esto. De hecho, la mayoría de los poemas que he escrito en los últimos años los he iniciado sentado en una roca rodeado de este paisaje de los Pedroches.